El presidente Daniel Noboa emitió el decreto del toque de queda, que regirá desde las 11 de la noche del domingo 3 de mayo. No tiene excepciones, pero sí contempla la posibilidad de movilizarse en casos de emergencia. Un día después del allanamiento a las instalaciones de CNEL en 3 provincias, la atención al cliente en Guayaquil fue irregular. Decenas de usuarios acudieron hasta la empresa para exigir una explicación por el alto costo de sus planillas. El éxodo de viajeros por el feriado comenzó. Se prevé que unas 800,000 personas se movilicen por el país en los 4 días de asueto. Un estudio del Banco Mundial revela que los siniestros de tránsito deterioran la economía de las víctimas y en ocasiones las sumen en la pobreza. El presidente Daniel Noboa denuncia una incursión armada de grupos irregulares colombianos en territorio ecuatoriano, pero el presidente Gustavo Petro le pide dejar de creer mentiras, invitándole a encontrarse en la frontera. El exministro de Energía Antonio Goncalves y el exgerente de SELEC, Fabián Calero, encabezan la lista de 21 personas que serán acusadas de peculado por la Fiscalía en el caso Progen. En Estados Unidos, 50 millones de personas están en alerta por la llegada de tormentas y tornados. El mal tiempo ha destruido barrios enteros en localidades de Texas. División de honores en Madrid. Atlético y Arsenal empataron a un gol en la semifinal de ida de la Champions League. Pero Hincapié jugó todo el partido con el equipo inglés. Televistazo los invita a conocer un destino turístico de ensueño en el corazón de la Amazonía. Sachañambi queda en la provincia de Orellana y se mezclan la naturaleza junto a la gastronomía y tradición. Este domingo 3 de mayo a las 11 de la noche, al término del feriado, arranca un nuevo toque de queda en 9 provincias y 4 cantones de Ecuador. La aplicación de esta medida ha sido ratificada por el presidente de la República mediante la firma del decreto ejecutivo. Buenas noches, amigos. Con esta noticia comenzamos Televistazo Estelar, Andrea. Así es, Juan Carlos. Amigos, este segundo toque de queda del año será hasta las 5 de la mañana del lunes 18 de mayo. Pero, ¿qué implica esta medida? ¿Quiénes sí podrán circular? ¿Y cuáles son los servicios que estarán habilitados? En ese horario hemos preparado varios informes con las respuestas a estas interrogantes. Bienvenidos. Toque de queda en cuenta regresiva. El presidente Daniel Noboa firmó el decreto con el que se suspende el libre tránsito, la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia del 3 al 18 de mayo. El documento incluye excepciones para garantizar servicios públicos, administración de justicia y funcionamiento de sectores estratégicos. Más detalles con Hernán Higuera. Lo que ya se había anticipado finalmente quedó decretado. Desde el domingo 3 de mayo a las 23 horas empezará a regir el toque de queda en Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Guayas, Santa Elena, El Oro, Pichincha y Sucumbíos. También en los cantones La Maná en Cotopaxi, Las Naves y Echandía en Bolívar y La Troncal en Cañar. ¿Qué implica esta medida para los ciudadanos? Que no podrán circular entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana del siguiente día hasta el 18 de mayo. La policía, Fuerzas Armadas y Fiscalía podrán también allanar domicilios e inmuebles donde se sospeche que se ocultan personas vinculadas a grupos criminales y evidencias como armas, municiones, droga o maquinaria de grupos delictivos. La fuerza pública podrá requisar teléfonos, revisar mensajes y hasta la correspondencia siempre que vea la necesidad de obtener información para detener a delincuentes. El decreto establece que estas acciones deberán respetar el debido proceso, recabando pruebas para ser judicializadas. Quienes sí podrán circular en el toque de queda serán médicos, enfermeras, paramédicos y ambulancias de la red pública y privada, al igual que personal de emergencia y atención de desastres. No se emitirán salvoconductos y se ordena a la fuerza pública evaluar cada caso para definir situaciones en las que las personas puedan justificar su movilización, como pasajeros que irán a los aeropuertos. El decreto garantiza la prestación de servicios básicos, el funcionamiento de la justicia y los sectores estratégicos, todo en coordinación con policía, Fuerzas Armadas y agentes de tránsito.
El gobierno identificó 19 organizaciones criminales que operan en las 9 provincias declaradas en estado de excepción y toque de queda. Guayas y Esmeraldas concentran la mayor cantidad de grupos armados y de delincuencia organizada. Paul Romero con el detalle de la noticia. 19 organizaciones criminales, entre grupos armados organizados y de delincuencia transnacional, tienen injerencia delictiva en las 9 provincias declaradas en estado de excepción y toque de queda, que regirá desde el próximo domingo 3 de mayo. Guayas concentra la mayor cantidad de grupos, con 12 de los 19 identificados por inteligencia policial y militar. Están los Lobos, Choneros, Tiguerones, Águilas, Chonekillers, Fatales, Lagartos, Lobos Box, Silenciosos, Mafia 18 Tiburones, Latin King y Mafia Glen. Sigue Esmeraldas con 7, Tiguerones, Lobos, Gangsters, Lagartos, Los Chechenos, Zona Franca y Cementerio La Ciate. 4 en Santa Elena, Choneros, Lobos, Fatales y Lagartos. 3 en El Oro, Choneros, Lobos, Sao Box. En Santo Domingo de los Áchilas están Grupo R, Lobos y Choneros. En Pichincha, los Lobos, Choneros y Tiguerones. En Sucumbíos, frontera con Colombia, Choneros, Comandos de la Frontera y Águilas. 2 en Manabí, Lobos y Choneros. Y 2 en Los Ríos, Choneros y Lobos. Según el gobierno, solo en abril fueron detenidas 327 personas vinculadas a estas organizaciones criminales en las 9 provincias y 4 cantones de intervenir por el bloque de seguridad durante los 15 días de toque de queda. Electricidad. Novoa, allana Cenel. Pese a la gravedad de los hechos relatados ayer por el gobierno nacional, hasta el momento no se conoce de funcionarios detenidos o alguna audiencia prevista para las próximas horas tras los allanamientos en Cenel. Jacqueline Rodas con el recuento de los hechos. Los allanamientos realizados ayer a las oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, en Guayas, Santa Elena y la Regional Centro-Sur de Azuay, aún no dan resultados. El gobierno habló de 46 funcionarios públicos involucrados en una supuesta red de corrupción y de personas identificadas con sueldos mínimos y patrimonios de $3 millones. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre detenidos o alguna audiencia prevista para las próximas horas. Pese a ser una diligencia judicial de una investigación reservada que según la Constitución debe dirigir el fiscal, ayer en un hecho inédito, el protagonista fue el Poder Ejecutivo. Al fiscal general encargado Carlos Alarcón, quien concursa para quedarse en el puesto, se vio en segundo plano, detrás del presidente de la República y de sus ministros, quienes se convirtieron en las voces oficiales que informaron sobre los operativos. Estuvieron presentes los ministros de Energía, Gobierno e Interior, los secretarios de Comunicación y de Integridad Pública, el director del Centro de Inteligencia y el exdiputado y radiodifusor Alfonso Harf, quien dijo que lo invitó el primer mandatario. Lo ocurrido generó críticas de juristas que calificaron a la diligencia como un espectáculo, cuestionaron la falta de independencia de la Fiscalía, la ruptura de los límites institucionales y que la presencia de actores políticos pone en riesgo la reserva legal y la evidencia. Hasta el momento no se sabe qué fiscal está a cargo del caso, pues Alarcón solo puede conocer investigaciones que involucren a altas autoridades del país que gocen de fuero. En el allanamiento que se dio en Cuenca, el fiscal provincial dejó claro que él solo dio soporte según lo solicitado por su superior, que tomó 3 versiones, levantó indicios y a la pregunta de si hubo o no detenidos, respondió que eso informará el fiscal encargado del caso. Y la red de corrupción que ayer reveló el gobierno en la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, beneficiaba a un grupo de empresas que, con la ayuda de los funcionarios implicados, lograban bajar hasta en un 80% el valor de lo que realmente consumían de electricidad. Diego Cuenca explica los 2 mecanismos que usaban para cometer el ilícito. El Ministerio de Ambiente y Energía detectó que 400.000 usuarios se beneficiaron de la red de corrupción de CENEL, que alteraba facturas del consumo eléctrico. El 40% eran clientes del sector industrial y comercial. Es decir, esas empresas, con ayuda de los funcionarios, lograban pagar menos dinero de lo que realmente consumían. Los implicados operaban bajo 2 mecanismos ilícitos.
El primero, los técnicos tomaban la lectura normal del medidor. Luego los funcionarios de SENEL intervenían en el sistema para reducir esa lectura y generaban una nueva factura con valores de hasta un 80% menos del consumo real. El segundo mecanismo era el reclamo. El usuario presentaba una queja. SENEL la negaba con base en el consumo real registrado, pero en segunda instancia el caso pasaba al ente regulador. Y ahí la deuda se eliminaba por completo. $0 a pagar. Según las autoridades del gobierno, esa corrupción se consolidó durante 11 años y generó un perjuicio al Estado de $300 millones. El Ministerio de Energía detectó que en 2025 se refacturaron $48 millones. De ese monto, 27.9 millones no tienen justificación. Y entre enero y marzo de este año, ya se registran 2 millones sin respaldo. Televisazo conoció que las autoridades de SENEL están evaluando qué hacer con los 46 funcionarios implicados que no fueron detenidos y tampoco separados de sus funciones, porque en muchos de los casos están blindados bajo los contratos de los sindicatos de trabajadores. Este miércoles, los presidentes de Ecuador y Colombia intercambiaron nuevamente acusaciones en sus cuentas de redes sociales en medio de la guerra comercial y tensión diplomática. Daniel Noboa denunció una supuesta incursión de guerrilleros colombianos impulsada por Gustavo Petro. Paul Romero con más detalles de este nuevo impasse. Un nuevo capítulo de la tensa relación diplomática, comercial y de seguridad entre los gobiernos de Ecuador y Colombia ocurrió este miércoles. A las 4 de la tarde con 18 minutos, cuando el interés de la gente se centraba en el inicio del feriado de 4 días, el presidente Daniel Noboa sorprendió con una información que la publicó en su cuenta de la red social X. Varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el gobierno de Petro. Cuidaremos nuestra frontera y a nuestra población. Presidente Petro, dedíquese a mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos. No especificó detalles de la incursión, dónde, cómo, quiénes y el plan operativo para la protección de la frontera y su población. 44 minutos después, a las 5 de la tarde con 2 minutos, Petro respondió a Noboa en la misma red social. Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construimos la paz de esos territorios. Deje de creer mentiras. Fuentes militares consultadas por Televistazo sobre la denuncia de Noboa indicaron que los repartos militares de la frontera con Colombia no han reportado alertas de eventuales incursiones y que las operaciones se mantienen de acuerdo a lo planificado. Más de 50 millones de personas están bajo alerta de tormentas en estados de la región central de Estados Unidos. Granizadas y tornados golpean zonas por 6º día consecutivo y el fenómeno más reciente destruyó un poblado en Texas. El reporte con Pedro Jiménez. Un poderoso tornado comenzaba a formarse en las inmediaciones de Mineral Wells, en una zona rural en el norte del estado de Texas. Este cazador de tormentas registró la intensidad del viento en su trayecto por una carretera y decidió detenerse cuando vio cómo escombros de todo tamaño volaban en el área. El Servicio Meteorológico Nacional había lanzado una alerta y se establecieron protocolos de evacuación. Los vientos, según los reportes, bordearon los 130 kilómetros por hora. El fenómeno permaneció por largo tiempo en esta localidad y pasada la tormenta, los efectos quedaron visibles. Decenas de viviendas destruidas y muchas de las que quedaron en pie son ahora inhabitables. Las imágenes muestran un panorama de escombros y vehículos desplazados. La autoridad declaró estado de desastre. Ocurrió igual en la vecina localidad de Weatherford. Mientras que en Springdale, en Arkansas, el viento arrancó de raíz varios árboles. Uno partió el techo de la casa de esta señora y terminó dentro de la vivienda. Un poco más al norte, en Springfield, Missouri, el mal tiempo llegó en forma de una violenta tormenta de granizo gigante que ha provocado importantes daños materiales. El hielo del tamaño de bolas de béisbol destrozó techos y vidrios. Los conductores de este vehículo captaron desde el interior cómo el parabrisas quedó destruido. Este episodio fue calificado como la peor granizada desde 1985.
En el condado Clinton, en Illinois, la fuerza del viento derribó postes de alumbrado público. Y en el condado de Kent, en Michigan, un hombre de 39 años murió por la caída de un árbol y más de 300.000 personas quedaron sin servicio de energía eléctrica. Hackeo masivo. ¿Quién responde? Una ola de mensajes fraudulentos por supuestas multas de tránsito genera alertas en todo el país. Cientos de usuarios han recibido falsos enlaces de pago. Esto ocurre en medio de una investigación por la presunta filtración de millones de datos de la Agencia Nacional de Tránsito. Los detalles con Joel Vanegas. Una campaña de estafa digital masiva que simula provenir de entidades de tránsito se ha extendido en Ecuador mediante mensajes que alertan sobre supuestas deudas y redirigen a links de pago fraudulentos. Usuarios reportan haber recibido notificaciones que aparentan ser de la Agencia Nacional de Tránsito y otros incluso de la Comisión de Tránsito del Ecuador, pero estas comunicaciones no son oficiales. Nosotros como Agencia Nacional de Tránsito no enviamos ningún link de pago, ninguna notificación de cobro donde se pueda pagar por correo ni por mensaje de texto. Las denuncias ciudadanas se han multiplicado en redes sociales, donde afectados advierten sobre el intento de engaño y expresan su preocupación por la seguridad de sus datos. Llega como una multa y un enlace para que pague por ese enlace y entonces al ver ese tipo de mensajes vinimos a preguntar. Le dijimos que siempre esté pendiente que llega de la ANT unos correos, que no haga caso a estas cosas. Entonces ella hacía caso, capaz ya le estafaban. El caso surge en medio de una alerta internacional por la presunta filtración de cerca de 17 millones de datos vinculados a la ANT, que desde inicios de abril estarían siendo comercializados en la dark web. Sin embargo, Luis Villacrés, director de la ANT, aseguró que esta filtración no proviene de los sistemas de la institución. Que la vulneración no es directamente en ANT. La información vehicular no solamente la maneja ANT, la manejan varias otras instituciones. Ahí se manejan muchísimas bases de datos a nivel nacional en tema de municipios, instituciones privadas, instituciones que hacen recaudación. Informó también que la Superintendencia de Protección de Datos Personales realizará una visita a la entidad para auditar y revisar sus sistemas digitales. Por ahora, la ANT no registra denuncias formales en sus ventanillas de personas que hayan sido víctimas de esta estafa. Tome nota. Y mucha atención porque si usted va a viajar, este feriado es clave planificar su retorno con anticipación para evitar incumplir el toque de queda que rige desde este domingo. Así que mucha atención, por favor. La medida se aplicará en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas, Esmeraldas y Sucumbíos. Estas dos últimas fronterizas con Colombia. Pero también regirá en cantones específicos como La Maná, en Cotopaxi, Las Naves y Echandía, en Bolívar, y La Troncal, esto es en Cañar. Ahora, el horario de restricción será desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Por favor, tome nota de este horario muy importante. Esta disposición forma parte del estado de excepción e implica la restricción de derechos como la libertad de tránsito en este horario, así como la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Por eso, si tiene previsto regresar el domingo, tome en cuenta que deberá hacerlo antes del inicio del toque de queda para evitar controles inconvenientes o sanciones. Incumplir esta medida puede acarrear sanciones contempladas en el Código Orgánico Integral Penal con penas de hasta 3 años de prisión por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Además, si una persona se resiste a los controles o intenta evadir el toque de queda, las autoridades podrán hacer uso de la fuerza según la situación. Durante el horario restringido se intensificará los operativos en carreteras y zonas urbanas, por lo que anticipar su retorno es fundamental para un viaje seguro. Y tome nota porque no se emitirán salvoconductos.
Gracias por seguir con nosotros, amigos. Tenemos más información porque a pocos días que entre en vigencia la tasa de seguridad del 100% impuesta para productos importados desde Colombia y asimismo un arancel de hasta el 75% para productos ecuatorianos que ingresen al país vecino, las empresas están en una carrera contra el tiempo para movilizar sus mercancías antes del 1 de mayo y advierten de una caída del comercio internacional por el puente de Rumichaca. El tránsito de carga por el puente internacional de Rumichaca se acelera a 3 días de que entre en vigencia el aumento de la tasa de seguridad del 50 al 100% para las importaciones desde Colombia. La medida por el paso de los últimos camiones bajo el esquema actual, pero la caída ya es evidente. Hoy circulan cerca de 100 unidades, muy por debajo de las 250 que cruzaban hasta febrero, pues desde el inicio de la disputa comercial, el flujo ha bajado un 80% según transportistas. Con la tasa de seguridad del 100%, esto se pone en crisis, en jaque a la frontera. Carlos Bastidas, presidente del transporte pesado de Carchi, señala que las últimas cargas cruzarán con declaración aduanera anticipada y advierte que el escenario será peor, ya que desde este viernes Colombia también aplicará nuevos aranceles a productos ecuatorianos, lo que cierra el margen para el comercio en ambos sentidos. Entonces, ¿esto qué significa? Que va a haber una gran cantidad de contrabando. Y mientras, la economía en la frontera norte sigue cayendo. Por ejemplo, Cristian Rodríguez antes realizaba 3 viajes por semana, hoy con dificultad completa 1. Este martes moviliza una de las últimas cargas sin certeza de cuándo volverá a trabajar con normalidad. Prácticamente esto se va a morir en la frontera. Igual sería como de Ecuador, sería acá de Colombia. Y nos tiene muy preocupados. Con el nuevo cobro a punto de entrar en vigencia y medidas similares desde Colombia, el intercambio por Rumichaca se reduce al mínimo. Importadores empiezan a buscar otros mercados y la frontera entra en una etapa crítica. La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario Agrocalidad levantó las restricciones para la movilización, comercialización y participación de cuyes en eventos pecuarios, ferias y mercados. No obstante, la entidad mantiene la restricción para conejos como medida preventiva. Las limitaciones se aplicaron a mediados de abril ante una alerta sanitaria por una presunta enfermedad que afectaba a esas especies. En un comunicado, Agrocalidad señaló que los casos registrados en cuyes corresponden a una infección bacteriana focal, mientras que el evento sanitario en conejos continúa en estudio. De corrupción salpica al gobierno de Javier Milei. Su jefe de gabinete, Miguel Adorni, compareció ante el Congreso por presunto enriquecimiento ilícito. Adorni aseguró que no ha cometido ningún delito, pero la oposición cuestiona su compra de propiedades. Manuel Adorni, el jefe de gabinete de ministros de Javier Milei, compareció hoy ante el Congreso argentino para presentar su informe de gestión y defenderse de las denuncias de corrupción. La historia completa. Legisladores opositores iniciaron una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Lo acusan de comprar propiedades y realizar viajes lujosos desde que forma parte del gobierno, a lo que él respondió. Han sacado conclusiones equivocadas. Y quiero ser más claro todavía. No cometí ningún delito y voy a probarlo en la justicia. Adorni cuenta con el respaldo total del presidente Milei, quien acudió a la sesión acompañado de sus ministros para apoyarlo con aplausos, porras e incluso refutando los cuestionamientos. Alcanza lo que dijo Adorni. Se trata del caso de corrupción más reciente que involucra al círculo cercano de Milei, luego de que su hermana, la secretaria de la presidencia, fuera señalada de recibir sobornos a cambio de contratos públicos.
Reino Unido eleva su alerta por ataques antisemitas luego de que un hombre apuñaló a 2 personas en un barrio judío de Londres. Cámaras de seguridad captaron el momento en que el atacante se lanzó sobre una de sus víctimas que estaba en una parada de autobús. El sospechoso fue retenido por residentes de ese sector hasta que llegó la policía. Las autoridades investigan el hecho como un atentado terrorista. El incidente se produce tras una serie de ataques incendiarios en las últimas semanas contra lugares judíos en la capital inglesa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a la tripulación de Artemis II en la Casa Blanca. Los astronautas Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se reunieron con el mandatario en el despacho oval. Trump elogió su valentía, afirmando que su misión ha captado la atención de todo el mundo. Además, aseguró que Estados Unidos tiene buenas posibilidades de enviar humanos de regreso a la Luna próximamente. El radar digital llega gracias a NetLife. La esperada película biográfica de Michael Jackson ha puesto bajo los reflectores a su actor de niño, y no solo por su talento. Se trata de Giuliano Criobaldi, que aunque nació en Las Vegas, Estados Unidos, tiene una conexión con Ecuador por su familia paterna, específicamente de Guayaquil, donde residen sus abuelos. En redes sociales, la noticia se viralizó rápidamente y los usuarios celebran la incursión de un talento latino y, por supuesto, los medios digitales se han hecho eco de sus raíces. En Instagram, los videos publicados por Giuliano en su cuenta tienen más de 2 millones de reproducciones. Además, comparte imágenes de su preparación en el baile, que de hecho no es reciente, lo hace desde los 5 años, y el casting para interpretar al rey del pop de niño le tomó 1 año. ¿Está listo para el feriado de 4 días? Si lo está pensando y aún no logra calcular cuánto podría gastar si decide irse de viaje, en ecuavisa.com hemos preparado un ejercicio con un presupuesto que puede cubrir a una familia de 4 personas. Un viaje que incluye pasaje en bus o la gasolina en un auto particular, hospedaje y alimentación, en promedio puede representar un gasto de $400 a $1,027 si decidimos como destino Guayaquil, Cuenca, y de Quito a Atacames hasta $764 por familia. Ahora, es importante recordar que el IVA para los 4 días de feriados es del 8% en servicios turísticos. 2 horas fueron suficientes para que las entradas del concierto de Karol G en Ecuador se agotaran. Viajando por el mundo Tropitour, como se ha denominado la gira de la cantante colombiana, tendrá una segunda fecha en Ecuador. En redes, los comentarios de sus fans explotaron con mensajes de felicidad y de un ojalá pueda conseguir mi entrada, ya que las ventas, tanto físicas como virtuales, han sido una locura. Sus presentaciones serán el 15 y 16 de enero de 2027 en el Estadio Olímpico Atahualpa. Hubo fanáticos que incluso para comprar las entradas acamparon toda la noche afuera de un centro comercial, como lo detalla Adriana Bermeo en el siguiente reportaje. Bastaron 5 horas para que las entradas del Tropitour de Karol G se agoten. El concierto previsto para el 15 de enero de 2027 en el Estadio Olímpico Atahualpa tuvo tanta acogida que los organizadores inmediatamente anunciaron una segunda fecha para la gira Viajando por el Mundo Tropitour. Ahora la bichota también se presentará en Quito el próximo sábado 16 de enero. Los fans de Karol G no escatimaron esfuerzos para conseguir los boletos. Incluso durmieron afuera de uno de los centros comerciales del norte de la capital para ser los primeros en conseguirlos. Tratando de conseguir primera fila si es que se puede. Busco una localidad cerca de ella. No, el costo no importa. La verdad, nosotros pensábamos pagar hasta $1,000. La preventa se agotó rápidamente y abrieron todas las formas de pago.
También hubo filas virtuales para quienes hicieron la compra en Internet. El precio de las entradas más cercanas al escenario para la localidad 200 Copas es de $350. Frontbox, $280. Output Box, $220. Cancha, $180. Palco, $150. Fan, $110. VIP, $75. Y general, $40. En esos precios no está contemplado ni IVA ni servicio. Los boletos están a la venta en centros comerciales de Quito, Guayaquil y Cuenca y en la página web de Ticket Show. Feriado. Un descanso atípico. ¿Cómo estará el clima en los próximos días? Bueno, en el feriado va a predominar los días soleados en las playas y en la sierra ecuatoriana, mientras que en la Amazonía habrá más lluvia. Si van a viajar, tomen en cuenta que también hay 4 carreteras cerradas, bloqueadas completamente en el país, como lo informa Adriana Bermeo. Durante el feriado habrá días soleados y tardes con chubascos aislados. En general, las lluvias disminuirán. Según el INAMI, en las playas el cielo estará despejado. Se registrarán altas temperaturas, especialmente al mediodía, con radiación alta y muy alta. En la sierra se pronostica mañanas soleadas y chubascos focalizados en la tarde, especialmente en las provincias de la zona norte como Carchi, Imbabura y parte de Pichincha. Mientras que en la región amazónica lo que sí persistirá es un escenario con lluvias de intensidad variable, sin embargo, por ahora no se prevé un escenario de precipitaciones muy intensa. Por otro lado, si va a viajar, tome en cuenta que hay 4 carreteras cerradas. En Bolívar, la vía Chillanes-Bucay, en el kilómetro 37, sector Vista Alegre. En Cañar, vía E47, Huigra-El Piedrero, límite provincial con Chimborazo, sector 1 de Mayo. En Chimborazo, vía E35, Tixán-Alausí, sector Casual. En Morona, Santiago, vía E40 transversal austral. Méndez, Bella Unión, Cantón Santiago Méndez. Estas vías están cerradas por colapsos estructurales. Y a esta hora, Diego Puente está en vivo en el Centro Histórico de Quito, donde hay eventos turísticos y culturales que los turistas podrán disfrutar durante este feriado de 4 días. Por cierto, Diego, cuéntanos sobre la agenda organizada que arranca desde esta noche. Adelante. Andrea, muy buenas noches. Literatura, música, conciertos, talleres de pintura se prevén para este feriado y fin de semana en todo Quito. Hoy incluso en la Plaza Grande pudimos ver ya algunas muestras de actividades culturales. Por ejemplo, vimos la participación de 2 colectivos de danza en un flash move para conmemorar el Día de la Danza. También en el Centro Cultural Metropolitano se proyecta Resonancia, una noche de música electrónica en vivo con DJs. Y este jueves incluso se realizará el concierto de Sebastián Yatra en el Coliseo General Rumiñahui. Ya hay programación realizada tanto por el municipio de Quito y otras entidades públicas, como también por fundaciones y organizaciones privadas, como ellos, como Quito Eterno. Estamos justamente con un personaje de leyendas, el Terrible Martínez. Coméntenos, Terrible Martínez, ¿cuál es la actividad que tienen ustedes preparada para este feriado de fin de semana? ¡Qué barbaridad, cholitos, cholitas! Hacían de venir al Centro Histórico. Este día viernes vamos a estar a las 19 horas allá en la Plaza del Teatro. Vamos a ver bailache y después va a haber comilona en la iglesia de San Agustín. Esto el viernes. Y el día sábado a las 11 de la mañana en el Pasaje Espejo va a haber una ruta y luego vamos a tener una narradora en el Festival Mishkishimi, en el Festival de Narración Oral Patrimonial. Y en la noche del mismo sábado a las 19 horas vamos a estar en la Recoleta del Buen Pastor. Así que hay actividad a toda hora el viernes y el sábado. ¿Cuál es la importancia de estos recorridos justamente en este feriado y en el Centro Histórico de Quito? La mayor importancia es que como somos los quiteños bien chismosos, entonces va a haber bastante chisme histórico, vamos a contar historias, leyendas también, pero sobre todo, pues a recordar esas historias que nos hacen sentirnos más ecuatorianos, pues, Cholito. Perfecto. Estas son actividades culturales artísticas que se realizan en el Centro Histórico, también en otras partes de la ciudad, como en teatros, bibliotecas, librerías e incluso conciertos.
Así es, Diego, pero bueno, ahora hablemos de seguridad, que también es sumamente importante. Primero, saber si hay un número estimado de personas que se movilizarán en estos 4 días y qué medidas de seguridad están planificadas a escala nacional. Andrea, muy buenas noches. También hablamos del tema de seguridad. Esta tarde la Policía Nacional realizó una rueda de prensa en la que entregó detalles de lo que se implementará justamente en este feriado y fin de semana. Tenemos que cerca de 50,000 policías, estarán en la seguridad a escala nacional. En realidad son 48,751. También hay helicópteros 3 que estarán sobrevolando partes críticas, unidades de atención móvil 70, también motocicletas 4,900 y 3,958 patrulleros. En el eje vial, los policías en calle, estamos hablando de que cerca de 1,800 uniformados estarán resguardando las principales vías del país, las interestatales, que justamente han sido víctimas de asalto a algunos conductores. Eso es lo que tenemos en la parte de seguridad. Estará también activo los diferentes municipios, y también la parte turística. Se ofrece incluso algunas intervenciones con guardias de seguridad. Eso es lo que tenemos nosotros preparados con la parte de seguridad para este feriado, según las cifras que ha entregado el gobierno nacional. 1,824 policías desplegados en diferentes ejes viales. Importante la información, Diego. Bueno, estar pendientes de las actividades, pero también de los horarios para estos 4 días de descanso. Gracias por la información. Más adelante tendremos más detalles y otras ofertas para este feriado. Y de hecho ya inicia el movimiento de turistas por el feriado del 1 de mayo. Se estima que aproximadamente 800,000 personas van a viajar por el país durante estos 4 días. Esta tarde la terminal terrestre de Cuenca registró un alto flujo de pasajeros, principalmente hacia Guayaquil. Diana León con el reporte de las principales terminales del país. Miles de pasajeros a escala nacional buscan disfrutar del feriado de 4 días, movilizándose a otras provincias. Se estima que desde la capital se realicen unos 123,000 viajes vía terrestre, desde las terminales de Quitumbe y Carcelén. Algunos pasajes, como hacia Santo Domingo de los Áchilas, se agotaron por la tarde, pero otros destinos comenzaban a subir en ventas. Dice que no hay boletos en la boletería porque no hay unidades. Mientras que en Guayaquil se estima la salida de 300,000 pasajeros en total desde la terminal terrestre de Guayaquil y la terminal Pascuales. Esta tarde la mayor demanda de pasajes se ubicaba en las cooperativas hacia la costa. O sea, los carros están saliendo casi llenos, pero están demorando un poquito más de poquito todavía en llenarse. Para salvaguardar a los turistas que se enrumben hacia los balnearios, habrá controles cada 10 kilómetros en la vía a la costa. La Comisión de Tránsito desplegará 2,900 agentes para vigilar la red vial estatal en 8 provincias. En la terminal terrestre de Cuenca, el movimiento se incrementó también la tarde del miércoles. La mayor parte de gente están yendo a lo que es para Guayaquil por el momento, pero de Guayaquil llegan lo que es, hay unos pasajeros que viajan a diferentes lugares, como esa montañita, todo eso. Según cifras del gobierno, en este mismo feriado, el año pasado, el gasto turístico alcanzó los 46 millones de dólares. Santa Elena y Azuay lideraron la ocupación hotelera. Jaime Bernabé Erazo asumió el Ministerio de Salud proponiendo un diálogo con los médicos para superar la crisis sanitaria. Anuncia que fortalecerá la infraestructura existente y reducirá la brecha de profesionales y equipos para asegurar un óptimo servicio a los pacientes. En pocos días, el ministro Bernabé ha logrado limpiar su hoja de vida para ejercer el cargo. Quien tiene padrino se bautiza, dice el adagio popular, y es lo que aplica a la designación del 7º ministro de Salud, quien en récord de 9 días logró limpiar su hoja de vida, cuestionada por un impedimento laboral que ya no tiene, y porque en 2 días vendió las acciones de empresas como Interhospital, Interlab y Medecorporatev a una misma persona, pero se mantiene como accionista minoritario en Empresalud, Interserad S.A. y Semesa. Pese a los cuestionamientos por el aparente conflicto de intereses, ya es ministro. Al doctor Jaime Bernabé Erazo, ministro de Salud Pública.
No hubo ceremonia de posesión en Palacio, apenas un breve gesto de transición con la vicepresidenta, para en primer acto leer un discurso de 3 minutos 36 segundos para esbozar promesas generales, ausentes de plan. Garantizar el abastecimiento continuo de medicamentos e insumos esenciales. Habló de promover el uso eficiente de la infraestructura disponible, aunque se sabe que en la mayoría de hospitales el equipamiento es insuficiente, fruto de los recortes presupuestarios que esa cartera de salud enfrenta desde el 2023, cuando le quitaron 3.610 millones y 2.872 menos en el 2025. En segundo acto oficial, el ministro grabó una cadena nacional que fue transmitida este miércoles. En ella repitió el discurso de ayer. Convoco al personal de salud, a las instituciones, al sector privado y a la ciudadanía a sumar esfuerzos para seguir construyendo un sistema más sólido. Impulsar una lucha frontal e implacable contra la corrupción, con transparencia, control y firmeza en cada acción del sistema de salud. Médicos y trabajadores de la salud respondieron al llamado. Que aceptamos totalmente la llamada a diálogo, que es lo que hemos estado pidiendo todo el tiempo. La hoja de ruta para sacar a los pacientes y sus familias de la desesperanza por ahora se ve llena de promesas. Resta saber con qué recursos y en qué tiempo se superará la crisis de la salud, que en 2 días solo muestra intenciones. Las compensaciones a los transportistas ya tienen fecha de finalización. Ahora lo que ha iniciado en varios municipios del país es la revisión de las tarifas del transporte. Luis Alfredo Zúñiga tiene más información al respecto. Cuéntanos, Luis Alfredo, ¿qué implica esta decisión? Juan Carlos, amigos, muy buenas noches. En efecto, estas compensaciones empezaron en septiembre de 2025 luego de la eliminación del subsidio al diésel, que por supuesto hizo que este precio del combustible, del diésel, subiera. Desde entonces los transportistas han recibido compensaciones, transferencias económicas mensuales a partir de $400 dependiendo de la modalidad del transporte. Incluso se extendieron mediante el decreto específicamente para el transporte inter e intraprovincial. Sin embargo, en las últimas semanas ha habido quejas del gremio transportista, por ejemplo, del pesado, del urbano, porque dicen que el precio del diésel continúa subiendo y esto complica continuar con sus operaciones. Y han pedido varias cosas, entre esas, por ejemplo, la revisión de las tarifas y también que se pueda extender el plazo de las compensaciones. Sobre estos temas, el ministro de Transporte, Roberto Luque, habló esta mañana en Contacto Directo y escuchemos un extracto de lo que dijo. En el transporte urbano, por ejemplo, en las anteriores subidas de diésel que había por otros gobiernos, nunca antes había una medida compensatoria para transportistas urbanos. En este caso nosotros hicimos lo lógico, que es compensar por un tiempo, y ese tiempo era suficiente para que los municipios puedan trabajar en lo que les corresponde, no en el momento de la subida del diésel, sino hace mucho tiempo. Los temas de las tarifas de transporte o los temas del transporte urbano no han sido atendidos a nivel nacional en muchísimos años. Tenemos casos en donde ya se han tomado ciertas decisiones, por ejemplo, el alcalde de Cuenca ya tomó la decisión de incrementar la tarifa de pasaje. Ahora, eso está sujeto siempre a también un aumento en el nivel de servicio del transporte urbano. Cuando usted le pregunta a la gente, ¿usted está dispuesta a pagar algo más por el transporte? Ellos responden que sí, en la medida en que el servicio también aumenta. ¿Cuándo se acaban las compensaciones? Bueno, ¿está determinado ya? No, hasta el 15 de mayo van a haber compensaciones todavía al transporte interprovincial y al transporte urbano ya se acabó. Y con el fin de estas compensaciones, con esta fecha final del 15 de mayo, como lo dice el ministro Luque, ahora el tema pasa a la cancha de los municipios. En Guayaquil, por ejemplo, ya hay una revisión de estas tarifas. Empieza ya a socializarse un proyecto de ordenanza municipal que habla precisamente de la revisión para las tarifas del transporte urbano. Esto que está aún en proyecto, empiezan con tarifas desde 30 centavos para rutas express, una tarifa general de 40 centavos e inclusive con ciertas definiciones técnicas podría llegar hasta 50 centavos en algunos casos, dependiendo, insistimos, de ciertas adecuaciones que tendrían que hacer. Esto aún en proyecto, pero ya hablamos con los representantes también del transporte urbano del Guayas y esto es lo que opinan al respecto. Al menos en Guayaquil, con la Autoridad de Tránsito Municipal, ATM, se ha propuesto que suba de manera gradual, en etapas, 40 centavos
de manera inmediata para poder subsanar este tema de que no tenemos ya la compensación a partir de mayo. Y esperamos mejorar el servicio justamente con los recursos que puedan llegar con un cambio de tarifa. Poner un servicio de aire en los carros, aire acondicionado, obviamente va a beneficiar a la colectividad, a la que nos usa diariamente. Ya escuchamos a Carlos Peralta, que hablaba incluso de la posibilidad o el pedido de una tarifa de al menos 40 centavos, Luis Alfredo, pero hay otras ciudades, además de Guayaquil, en las que se esté analizando esta revisión de las tarifas del transporte urbano. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. En efecto, hicimos una revisión de diferentes municipios, tanto en la costa, en la sierra y demás, y este ya empieza a ser un tema generalizado. Por ejemplo, estuvimos viendo en Loja, donde ya hay un incremento pasando del 30 a 36 centavos para el pasaje. Lo mismo en la ciudad de Cuenca, ya lo mencionaba inclusive el ministro Roberto Luque en su entrevista esta mañana. Ahí, para la ciudadanía se mantiene o siguen pagando un valor de 30 centavos, sin embargo, esto es con un subsidio de 10 centavos que está dando el municipio. Es decir, que en teoría ya son 40 centavos lo que cuesta el transporte urbano en la ciudad de Cuenca, y mientras que en la provincia, también en Cotopaxi, se mantiene ciertas reuniones, ciertas conversaciones para analizar y seguir la revisión de estas tarifas, Juan Carlos. Es un tema que, además de Guayaquil, en otras ciudades, en otras provincias, ya se está tratando, se está analizando y en algunas ya se ha hecho efectivo. Claro, un tema polémico más allá del subsidio que den los municipios es el costo final a los pasajeros. Pero ¿qué hace falta, Luis Alfredo, para que la propuesta de esta revisión de tarifas en Guayaquil se pueda hacer efectiva? Bien, una pregunta importante inclusive para que no hayan confusiones en la ciudad de Guayaquil. No es que esto ya entró en vigencia. Para que esto se dé paso, se haga efectivo, tiene que cumplir algunas etapas. Ahora está en la etapa de socialización. Se está socializando con los gremios transportistas, también con la ciudadanía, a través de redes sociales, por parte del municipio también. Y luego de que esto se socialice, pasaría al Consejo Cantonal, que tiene que hacer también una votación, debates en 2 instancias, y de darse aquello y manteniendo al menos la propuesta actual o se le pueden hacer modificaciones, en ese eventual caso entraría en vigencia, Juan Carlos. Perfecto, gracias Luis Alfredo por precisar lo que está ocurriendo con el sistema de compensaciones, que ya, como lo dijo el ministro esta mañana, está por finalizar. Vamos a continuar pendientes a estas decisiones que deben tomar los municipios del país sobre la tarifa del transporte urbano en distintas ciudades. La empresa eléctrica que distribuye energía en las localidades de la costa y que fue allanada ayer por el gobierno enfrenta reclamos de los usuarios por altos valores de planillas de luz. Esas denuncias ocurren mientras Enel anuncia que este domingo habrá cortes de energía en 7 cantones de Guayas. Diego Cuenca con los detalles. Cientos de usuarios se acercaron a las agencias del norte de Guayaquil para reclamar por los altos valores de la planilla de luz. Ocurre un día después de que el gobierno reveló una red de corrupción en la Corporación Nacional de Electricidad CENEL, que alteraba facturas de sus clientes. Voy a pagar la luz y me encuentro con la novedad que tengo que pagar casi $69, a diferencia del mes pasado que pagué casi $5. No puede ser posible. Los ciudadanos que buscaron atención en servicio al cliente no encontraron una solución. La respuesta que recibieron fue que se cayó el sistema. Algunos casos deben pagar el triple del valor normal. Me voy con un sinsabor, sin saber hasta cuándo van a dar trámite a mi solicitud, o si tengo que pagar ese valor de $60, no lo sé. Entonces, ¿por qué? Porque ninguno de los módulos atiende. CENEL no aclara las causas de los problemas en el sistema para atender a sus clientes. Lo que sí anunció a través de un comunicado es que el domingo 3 de mayo cortará la energía en 7 cantones de Guayas. Esa empresa pública justifica esos cortes porque van a repotenciar y expandir la red eléctrica. Trabajos que costarán $3 millones. Las localidades que no tendrán luz entre las 6 y 9 de la mañana son San Borondón, Salitre, Daule, Santa Lucía, Palestina, Colimes y Balsar. Los trabajos técnicos se realizarán en la subtransmisión 2 Cerritos, T de Salitre, que distribuye energía para esos cantones, los mismos que en los primeros días de abril también soportaron apagones sorpresivos en medio de la ola de calor. Según CENEL, estos mantenimientos beneficiarán a 100.000 usuarios.
El radar digital llega gracias a GS4 Max, full híbrido como tú. Amigos, hoy en el radar digital encontramos que uno de los temas que más ha generado interés por parte de la comunidad tiene que ver con los cortes de luz en Guayas, luego de que la Corporación Nacional de Electricidad, ahí lo tienen en pantalla, publicó esta mañana en la red social X un comunicado anunciando estas interrupciones en esa provincia. Así que mucha atención, sobre todo a los habitantes de Guayas. CENEL indica que los cortes arrancan este domingo 3 de mayo, es decir, el último día del feriado, entre las 6 y 9 de la mañana. Estamos hablando de 3 horas sin luz. Reitero, este domingo 3 de mayo se aplicarán estos cortes de luz a partir de las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Pero ¿en qué lugares serán estos cortes? A lo largo de la vía San Borondón y la cabecera cantonal de esa localidad. También la avenida León Febres Cordero y la vía a Salitre. Reitero, en la cabecera cantonal de San Borondón y también en la avenida León Febres Cordero y la vía a Salitre. Pero ahora voy a precisar cuáles son los cantones de Guayas donde no habrá luz. Estamos hablando de Salitre, Daule, Santa Lucía, Palestina, Colimes y también el cantón Balsar. Reitero, Salitre, Daule, Santa Lucía, Palestina, Colimes y el cantón Balsar son los territorios donde no habrá luz este domingo de 6 a 9 de la mañana. Según CENEL, estos cortes son necesarios por trabajos de fortalecimiento, repotenciación y expansión de la red eléctrica con una inversión de $3 millones. El objetivo de estos trabajos son la estabilidad del servicio, reducción de variaciones de voltaje y disminuir cortes no programados. Ahora esperemos que funcionen al menos en esas zonas de Guayas. Pero ¿cuál es el nivel de consumo de energía eléctrica en los hogares ecuatorianos? Es de aproximadamente 6 kilovatios hora diarios, lo que equivale a un consumo mensual de entre 150 y 180 kilovatios hora al mes. Recordemos que ese es el consumo que asumiría el Estado, según lo que anunció en días pasados el presidente Daniel Noboa en la planilla de luz de abril, lo que tendría que ya verse reflejado en mayo próximo. Este consumo generalmente está marcado por el uso de una refrigeradora eficiente encendida las 24 horas, también el televisor prendido entre 5 y 6 horas por día. Además, la iluminación básica con uso de focos LED en la mayoría de las casas, sobre todo en la noche, y también la carga regular de los teléfonos celulares y de la computadora de una familia promedio. Sin embargo, por la ola de calor en la costa registrada durante este mes, varios hogares llegaron a consumir unos 300 kilovatios hora por mes, un consumo que está supeditado a aparatos como una ducha eléctrica, pero sobre todo en ciudades del litoral. Reitero, el aire acondicionado para tratar de mitigar en algo el impacto, el calor por las altas temperaturas de semanas anteriores. Pero para tener más información, amigos, ya pueden acceder directamente a nuestra página web ecuavisa.com, donde tenemos información justamente sobre estos cortes de luz que, reitero, por favor, arrancan este domingo 3 de mayo a partir de las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana en estos cantones de la provincia del Guayas. En esta página web de ecuavisa.com ustedes tendrán el acceso a esa información y a otros datos relacionados, por supuesto, a la situación de energía eléctrica del Ecuador. El radar digital llegó gracias a GS4 Max, full híbrido como tú. El exministro de Energía, Antonio Goncalves, el exgerente de Selec, Fabián Calero, y 19 personas más serán procesadas por peculado en el caso Progen. Jacqueline Rodas señala que la Fiscalía ya pidió fecha para la audiencia de formulación de cargos. Los fallidos contratos del gobierno con la estadounidense Progen, que dejaron un perjuicio de más de $100 millones, motores inservibles y 150 megavatios que nunca se generaron, finalmente se tratarán en un proceso penal para establecer responsables y sanciones.
El fiscal general encargado, Carlos Alarcón, solicitó a la Corte Nacional que fije fecha para la audiencia en la que formulará cargos por peculado en contra de 21 personas, entre ellas el exministro de Energía, Antonio González, el exgerente de SELEC y exministro de Energía, Fabián Calero, el estadounidense Andrew Scott Williamson, representante de Progen, y Carla Saúd de Astrobrixa, subcontratista de Progen. Los demás son exfuncionarios de SELEC, Termopichincha y Electroguayas. La Fiscalía excluyó al exministro de Energía y actual ministro de Transporte, Roberto Luque, quien en mayo de 2024 viajó a Houston para visitar la fábrica de Progen. Él fue investigado, pero no consta en la lista de personas que serán procesadas. Luque dejó el Ministerio de Energía un mes antes de la firma del contrato. El día de la audiencia se explicarán los elementos en contra de cada implicado y se discutirá si se dicta prisión preventiva o medidas alternativas. Mientras tanto, los 49 generadores que debían estar funcionando desde noviembre de 2024 permanecen arrumados en las centrales térmicas Quevedo y Salitral en Los Ríos y Guayas. Progen entregó equipos defectuosos, usados, con datos alterados y números de serie cambiados. En este contexto, Inés Manzano finalizará sus funciones como ministra de Ambiente y Energía mañana 30 de abril. En redes sociales se especulan ya nombres de quienes podrían estar en ese cargo. Sin embargo, analistas consideran que el perfil debe ser técnico, ya que esa cartera de Estado enfrenta graves problemas estructurales para la generación eléctrica, producción petrolera y además el manejo del ambiente. Hernán Higuera con el análisis. Ni designado ni nombrado está aún el reemplazo de Inés Manzano, a quien le quedan 8 días al frente del Ministerio de Energía, donde el balance de gestión no es positivo, dice el presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador, Roberto Azpiazu. Creo que ha habido mucho empeño, pero no suficientes resultados. Los pendientes que la ministra Manzano deja son precisamente los mismos problemas estructurales que se arrastran por años en cuanto a generación y distribución de energía, la baja producción e inversión petrolera, problemas de refinación de combustible, aumento de la importación de derivados y nulas gestiones de inversión minera. De ahí que el momento es difícil para el gobernante, quien a decir de Roberto Azpiazu no se puede equivocar al elegir al 5º ministro del área estratégica. Lo ideal sería que la persona que ocupe el ministerio sea alguien que tenga ya al menos un ciclo de aprendizaje respecto de uno o dos de los sectores que están dentro de este conjunto que compone el Ministerio de Ambiente y Energía actualmente. Suenan nombres del entorno político presidencial, pero eso sería un error, asegura el representante del Observatorio de Política Minera, Franklin Soria, porque los resultados de la gestión obligan a buscar técnicos con capacidad de resolución y negociación, con virtudes que en las últimas gestiones se notaron ausentes. Y por supuesto, como condición sine qua non, honradez. Esa honradez además debe traducirse en transparencia hacia la gestión saliente, análisis de la gestión saliente. Un ministro con propuestas técnicas y decisiones firmes, sobre todo en políticas petroleras. Es lo que se requiere, dice Miguel Robalino, al advertir que la preocupación mayor es el tema petrolero que financia la economía del país, más con el entorno y el contexto mundial. Tiene que tener una visión sumamente amplia, no solo en la parte eléctrica, sino en la parte petrolera, en gas, en minería, para construir y diseñar una verdadera arquitectura energética para el Ecuador. Serios problemas en materia energética son los que tiene el Ecuador como para encargárselos a una sola persona, sostienen los analistas consultados por Televistazo, quienes coinciden en que el gobierno debe replantear la decisión de encargar a una sola persona un ministerio que abarca mucho y genera poco. Toque de queda. En cuenta regresiva. Con relación a los servicios públicos durante el toque de queda, el decreto es ambiguo, pues no detalla su alcance. Solo establece que la fuerza pública coordinará para garantizar servicios esenciales, justicia y sectores estratégicos. Merlin Ochoa, con los datos.
El decreto 370 mantiene la libre movilidad de quienes prestan servicios de salud pública y privada, Fuerzas Armadas, Policía, Tránsito, Gestión de Riesgos y Emergencias. Pero según el documento, el control será caso por caso, con criterio racional y proporcional según la necesidad. Recalca que las Fuerzas Armadas, Policía y Tránsito coordinarán para garantizar justicia, servicios públicos y sectores estratégicos. No da más detalles. En Guayaquil ya se confirmó que la recolección de basura se mantendrá en la madrugada, coordinada con el bloque de seguridad y monitoreada con cámaras para evitar una crisis sanitaria como la del último toque de queda, cuando no se cubrió el 40% del servicio. Y respetando obviamente también los procesos operativos que está llevando a cabo el bloque de seguridad en diferentes puntos de Guayaquil. De manera coordinada no se suspendería el servicio de recolección ni tampoco la actividad en el relleno sanitario. En contraste, otros servicios se restringen. Mercados, Metrovía y terminales operarán hasta las 9 de la noche. Los aeropuertos seguirán operando con normalidad, tanto en Guayaquil como en Quito. Los pasajeros y quienes los trasladen podrán movilizarse únicamente con el pase de abordar como respaldo. Con relación a los servicios en las otras provincias, consultamos y estamos a la espera de una respuesta. Incumplir la medida puede costar detención y hasta 3 años de prisión. En el toque de queda anterior hubo más de 1.800 detenidos. Y bien, pero ahora, ¿cómo funcionarán los servicios municipales durante el toque de queda en Quito específicamente? El Cabildo anunció que los servicios esenciales se mantendrán operativos. La atención de emergencias funcionará a las 24 horas a través del ECU 911, mientras la recolección de basura se mantendrá con normalidad. En cuanto a la movilidad, se suspende la restricción al transporte pesado en la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva. Sin embargo, los mercados ajustarán sus horarios conforme la restricción. El transporte público operará con horarios reducidos, con último turno entre las 8 y 9:15 de la noche, según el sistema. Y la operación en el aeropuerto de Quito no tendrá cambios. En otros temas, la ANT está bajo la lupa por no haber notificado a las autoridades una posible vulneración de sus sistemas pese a la presunta filtración de al menos 17 millones de datos vehiculares. Esa entidad niega que sus bases de datos hayan sido vulneradas. La ley obliga a notificar este tipo de incidentes en un máximo de 5 días, pero la Agencia Nacional de Tránsito no ha cumplido. Joel Vanegas tiene más detalles. La Agencia Nacional de Tránsito no ha notificado a la Superintendencia de Protección de Datos Personales ni a Arcotel sobre una posible vulneración de sus sistemas informáticos. Esto luego de que a inicios de abril la superintendencia le solicitara explicaciones por una presunta filtración de al menos 17 millones de datos vehiculares vinculados a la entidad. De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, toda entidad responsable del manejo de este tipo de información debe notificar a la autoridad de control en un plazo máximo de 5 días tras detectar una vulneración. Pese a esta obligación, la ANT no ha cumplido. No tengo conocimiento la razón por la que no lo ha hecho, pese a que lo que sí ha hecho ANT es dar información a la ciudadanía y a los medios de prensa. Desconocemos por qué razón aún no se ha contestado a esta autoridad de control. El experto en ciberseguridad Luis Pazmiño advirtió que en la Deep Web circulan datos vehiculares de ecuatorianos bajo el título En Venta, base de datos completa de la ANT Ecuador 2018-2026. Dijo que ante posibles vulneraciones, las entidades deben asumir la responsabilidad y reportar el incidente de forma oportuna. La empresa vulnerada debería ser la que tome un plan de acción para advertir primero, en este caso a la ciudadanía, a sus clientes y decir, fuimos vulnerados, aceptar. Grandes empresas han sido completamente destruidas por ciberdelincuentes. Entonces no vamos a estar exentos de que esto suceda. A esto se suma que la ANT aseguró hoy que espera una visita técnica de la Superintendencia de Protección de Datos. Sin embargo, la entidad de control lo desmintió. No se ha tenido contacto con la ANT
ni se ha dispuesto ninguna inspección previa ni ningún tipo de auditoría. La superintendencia inició una investigación para esclarecer los hechos. El proceso podría extenderse hasta 6 meses, dependiendo de la complejidad del caso y los hallazgos. Volvemos para hablar de más opciones en estos días de descanso, porque ritmos de cumbia, merengue y jazz animarán este feriado en espectáculos musicales. Además, la gastronomía cuencana busca cautivar a los visitantes con su receta ancestral de papas con cuero, plato que se ofertará en sus mercados. Diana León con la agenda de entretenimiento. Intérpretes internacionales del merengue visitan la Perla del Pacífico este feriado para ser parte del Merengue Fest. Los dominicanos Proyecto 1, Wilfrido Vargas y la puertorriqueña Lisa M tocarán sus mayores éxitos este jueves 30 de abril desde las 8 de la noche. Podrán ingresar quienes hayan adquirido sus entradas. El ritmo tropical se junta con el paisaje de la costa ecuatoriana para cerrar la temporada playera. El encuentro Brilla Fest reunirá a Don Medardo y sus players, Papá Changó, la Sonora Dinamita y otros artistas desde las 3 de la tarde en la playa de Punta Carnero. La entrada es gratuita. Con un festival de música gratuito en la plataforma del Museo de Arte Contemporáneo de Guayaquil, se cierran este sábado 2 las celebraciones por el mes del jazz. Las agrupaciones Jazz The Roots, de Claudia Martínez Jazz Project y los intérpretes Luis Alcíbar y Lisbeth Badaraco tocarán en el espectáculo abierto al público desde las 2:30 de la tarde. En este feriado, la iglesia de San Agustín en La Tacunga abre sus puertas para un recorrido nocturno para visitantes. Los turistas podrán acceder al emblemático templo ubicado en el casco colonial de la ciudad y que ha sido reconstruido en múltiples ocasiones, mientras conocen historias y leyendas. Platos tradicionales de la gastronomía cuencana busca deleitar a los turistas en este feriado. La ruta de papas con cuero se realizará entre viernes y domingo en varios mercados de la capital azuaya, con restaurantes que alistan sus mejores recetas para los visitantes. Tecnología. Llega gracias a Geely, diseñado para descubrir más. La era de la inteligencia artificial física en los automóviles ya es una realidad. Fabricantes automotrices y marcas de lujo están uniendo fuerzas con compañías tecnológicas chinas para redefinir la movilidad del futuro. En el Auto China 2026, avances como la carga ultra rápida y la integración total entre cabina y conducción dejan claro que la innovación automotriz china está liderando el rumbo de la industria. Una de las grandes novedades del Auto China 2026 es el amplio despliegue de modelos desarrollados por marcas de automotrices y empresas de software que trabajan para dar forma a vehículos con inteligencia artificial nativa, es decir, automóviles concebidos desde su origen para operar con esta tecnología sin la necesidad de un conductor humano al volante. Los fabricantes ya no solo apuestan por la electrificación y conducción asistida, también presentan interfaces fáciles de usar y sistemas capaces de percibir, resolver situaciones y actuar en entornos reales. Vehículos de todas las clases pueden ya circular con suavidad, realizar maniobras precisas, anticipar riesgos y reducir al mínimo los movimientos bruscos, tal como lo haría un conductor profesional. Este nivel de desempeño es posible con modelos de inteligencia artificial entrenados con enormes volúmenes de datos reales, recopilados de conductores experimentados. La presencia de la inteligencia artificial en las calles promete transformar profundamente la forma en la que vivimos, con impactos a corto plazo en la sociedad. Así lo señaló el fundador de XPeng durante su presentación.
Creo que la IA física nos hará sentir más relajados en muchos aspectos e incluso podrían reemplazar algunos trabajos de bajo nivel en el futuro. La industria automotriz cambiará el rol de los conductores. Esperamos verla aplicada primero en los negocios, luego en la industria y finalmente en los hogares, tal vez permitiéndonos incluso dormir más. Además, los coches voladores harán posible que las personas comunes podamos viajar de forma segura y eficiente. Presentó además la SUV-GX, un modelo que incorpora 4 chips de inteligencia artificial Turing, capaces de ofrecer una potencia de cómputo de 3000 TOPS, es decir, 3.000 millones de operaciones por segundo, una capacidad que permite alcanzar un nivel avanzado de conducción autónoma. Tecnología. Llegó gracias a... Pensado para quienes van más lejos. Descubre Geely. El gobierno firmó el contrato de explotación de la mina de oro a gran escala Cangrejos. El proyecto se ubica en la provincia de El Oro y se prevé una inversión de 1.700 millones de dólares. Se espera que la producción de metales arranque en 2029 una vez que se cumplan procesos que están pendientes. Una de las últimas gestiones de la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, fue la firma de un contrato con la empresa Odin Mining para construir la primera mina de oro a cielo abierto en la región litoral. El nombre del proyecto es Los Cangrejos y estará ubicado entre los cantones de Santa Rosa y Atahualpa en la provincia de El Oro. Una mina a cielo abierto es un tipo de explotación minera que se realiza en la superficie del terreno sin necesidad de construir túneles o galerías subterráneas. La empresa señala que el método de explotación aún está en análisis, pero en todas las fases del proyecto ese ha sido el criterio que se ha manejado. Lo que se apunta obviamente es tener un diseño de óptima calidad con estándares internacionales para el aprovechamiento de los recursos. Ese es nuestro objetivo y esto será dado a conocer y será divulgado ya una vez se presenten los estudios definitivos. Se prevé que la inversión alcance los 1.700 millones de dólares. La fase de explotación minera arrancaría a fines de 2029. El Estado tiene el 50% de la participación en el proyecto, por ello recibirá ingresos por explotación minera que dejarán 4.386 millones de dólares. 3.905 millones se destinarán al presupuesto general del Estado y otros 480,28 millones serán asignados a los gobiernos locales de esa provincia, como lo dispone la ley de minería. Se prevé que se generen más de 1.000 fuentes de trabajo y hasta 2.000 de forma indirecta. Los trabajos se realizarán en 5.000 hectáreas de terreno y tanto las autoridades como los directivos de la empresa minera no prevén reubicar a las 9 comunidades de los 2 cantones orenses que se encuentran en el área de influencia de la mina. Como parte de los compromisos, se anuncian para este año inversiones por 2 millones de dólares en programas sociales y ambientales. Los siniestros de tránsito también golpean directamente la economía de las familias de las víctimas. En Ecuador, miles de hogares ven caer sus ingresos, endeudarse y cambiar su vida tras un solo choque. Merlin Ochoa con la información. Julio avanza en muletas. Cuando el dolor lo vence, usa silla de ruedas. Hace 5 meses, una camioneta lo atropelló mientras iba a su trabajo. Desde entonces, 2 cirugías, lesiones en columna y pierna, reposo y 0 ingresos. Antes sostenía su hogar, hoy depende de su esposa, Karen. La factura está entre 20.000 y 22.000 dólares. Yo no he recibido ayuda de parte de la persona que lo atropelló. Dicen que la vida se detuvo. Karen contiene las lágrimas. Están desesperados. Tocaba a mí luchar por mis 4 hijas. Aparte tengo mi madre con cáncer. Dura está la vida porque mi negocio es de flores. Yo vendo flores en la calle. Su historia refleja un problema que golpea en silencio. Un estudio del Banco Mundial presentado el año pasado, en el que participó la experta Paola Carvajal, advierte que el impacto no solo es médico, hay hogares que se empobrecen y proyectos de vida que se rompen. Que el Ecuador pierde, digamos, o tiene un costo de alrededor de 5.400 millones de dólares por año. Eso significa más del 5% del PIB que se pierde por los siniestros de tránsito. Según el
estudio, el 75% de las víctimas mortales o heridos graves son los peatones, ciclistas o motociclistas, los más vulnerables en la vía. El impacto también marca el futuro laboral. El 30% de los hombres que sufren estos siniestros no regresan a trabajar y el 11% queda con discapacidad permanente, como Julio, obligado a reconstruir su vida desde la dependencia. Tengo que esperar a la cita con el traumatólogo, que citas no hay. Estos siniestros no son inevitables, son prevenibles. El gobierno nacional anunció que adelantará la compra directa de arroz a partir del próximo lunes, el lunes 4 de mayo, bajo el decreto ejecutivo 307. Esa medida beneficiaría a 7,000 productores y, según el ejecutivo, servirá para garantizar el pago del precio mínimo de sustentación, que es de $34 con las 205 libras de grano corto y $36 para el grano largo. El ministro de Agricultura, Juan Carlos Vega, aseguró que la inversión ascenderá a $8 millones por esta medida. Cambiamos de tema para contarles que las organizaciones sindicales esperan más de 10,000 personas en las marchas de este viernes por el Día del Trabajo. A ellos se unirán la Ecuarunari, liderada por Leonidas Issa, la UNE y hasta el Movimiento Unidad Popular. Patricio Díaz cuenta los preparativos para las movilizaciones. Las organizaciones sindicales del país ultiman los detalles para la marcha por el Día del Trabajo. El Frente Unitario de Trabajadores FUT dice que además de exigir el respeto a los derechos laborales, en esta ocasión se sumarán otras críticas al gobierno nacional. Estas arremetidas de parte del gobierno, hay un secuestro también de parte del gobierno en el Consejo de la Judicatura, en tema de la justicia, la corrupción. Y esperan que al menos 30 organizaciones participen. La Ecuarunari, liderada por Leonidas Issa, ha anunciado que sí marchará ese día. La CONAIE, dicen, no les ha confirmado si se unirán en Quito. La Federación Médica participará esta vez frente a la crisis en el sistema de salud que vive el país. Tomamos que ahí es un contexto distinto, serán más de los 10,000 personas que participarán en la marcha del 1 de mayo, incluidos los trabajadores, incluidas las centrales sindicales del Frente Unitario de Trabajadores. A la marcha se sumará también el Movimiento Unidad Popular en rechazo a la decisión del CNE de eliminarlos. La Unión Nacional Educadora ratifica su presencia y confirma que habrá marchas similares en las 24 provincias del país. 1 de mayo es un inicio de un conjunto de acciones que se van a desplegar en el país. Viene una misión sindical de la OIT a ver cómo está la criminalización en el Ecuador. El 28 de mayo la Unión Nacional de Educadores junto a otros sectores está también convocando una jornada nacional de movilización. El recorrido en Quito será desde la Caja del Seguro hasta la Plaza de Santo Domingo. Allí los representantes de las diferentes organizaciones expondrán sus discursos. La movilización está convocada a las 9 de la mañana y se espera se extienda hasta las 2 de la tarde. La Asamblea Nacional posesionó a la ex jueza Mercedes Caicedo como la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura. El acto protocolario se llevó a cabo 5 días después de su designación como vocal titular. Durante su discurso de posesión aseguró que defenderá la independencia judicial, la institucionalidad y trabajará de forma incansable para devolver la credibilidad a la función judicial. Escuchemos. No he llegado aquí para servir a intereses personales ni grupales. He llegado aquí para servir a mi país. No he llegado aquí para administrar comodidades. He llegado aquí para asumir responsabilidades. No he llegado aquí para preservar privilegios. Estoy aquí parada con la finalidad de fortalecer principios. Principios claros como la independencia judicial, la meritocracia, la transparencia, la modernización y el servicio público. Damián Larco permaneció 79 días frente al Consejo de la Judicatura como presidente encargado. Durante este tiempo impulsó el análisis de causas disciplinarias contra servidores judiciales y el avance de concursos que deberán concluir a inicios del próximo año.
Más que una presidencia, fue un paréntesis marcado por el silencio. Durante un poco más de 2 meses, Damián Larco condujo el Consejo de la Judicatura en medio de una crisis de legitimidad que nunca enfrentó de forma directa. Optó por ignorar sesión tras sesión la controversia que permitió su llegada al cargo de forma temporal. En su lugar, impulsó el análisis de expedientes disciplinarios, 465 sumarios resueltos y 284 sanciones disciplinarias en este año. El Pleno del Consejo ha tenido un trabajo bastante arduo, bastante intenso en esta materia. Hemos tenido un cambio de óptica, si es que se puede así decir, el mismo que se profundizará con la presencia de la doctora Caicedo. Durante el evento de rendición de cuentas, Damián Larco resaltó un avance del 95% en el proceso de evaluación a jueces de la carrera judicial, con la emisión del reglamento y metodologías, un 50% en procesos de evaluación de defensores públicos y notarios, y un 40% de avance para el desarrollo del concurso de jueces nacionales. Este concurso debería terminar a inicios del año 2027, toma aproximadamente 226 días y por ello es la necesidad que ya arranquemos con ese concurso el próximo mes de mayo. En un periodo corto de gestión, también, según dijo, apostó por una renovación total de infraestructura tecnológica, un proyecto de 140 millones de dólares. Estamos haciendo los acercamientos con los diferentes multilaterales para obtener los recursos para financiar este proyecto. La nueva presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo, será la que en adelante defina si estas acciones se consolidan o se replantean. Feriado. Un descanso atípico. Seguimos informando detalles del largo feriado que está a pocas horas de iniciar en todo el país. Nuestros corresponsales Karen Ceballos de Manabí y Johnny Guambaña de Azuay informarán cuál es el ambiente en 2 ciudades atractivas para los turistas nacionales y extranjeros. Ahí los tenemos ya en pantalla. Y vamos a conocer primero cuál es el movimiento a esta hora en Manta con Karen Ceballos. ¿Qué ofrece ese destino turístico de la costa ecuatoriana? Karen, te escuchamos. Juan Carlos, amigos, buenas noches. Un cordial saludo desde Manabí. En esta provincia serán 5.000 los uniformados entre policías y militares que estarán brindando la seguridad durante todo este feriado. Y precisamente ese resguardo es uno de los principales aspectos considerados por los visitantes para poder escoger sus destinos. Aquello está favoreciendo, por ejemplo, por estas horas a Puerto López y también a Manta. Les vamos a contar algo más en el siguiente reporte. Puerto López se llena antes de que empiece el feriado. En este cantón manabita, los 80 establecimientos de hospedaje están al 100% de reservas. Según el gremio hotelero, el movimiento responde a un factor clave. Los controles militares reforzados desde inicio de año en medio de la escalada de violencia han devuelto la confianza a quienes buscan viajar. Entre los destinos más buscados destacan las playas del Parque Nacional Machalilla, con los frailes a la cabeza, y los recorridos hacia la Isla de la Plata, que vuelven a figurar en la ruta de los visitantes. El panorama cambia en Manta. Aquí las reservas avanzan con más cautela y en su mayoría no superan las 2 noches de estadía. Las reservas actualmente estamos cerca de un 50-60%. A esto se suma otro factor que pesa en el bolsillo, el inicio de clases, que reduce el margen de gasto de muchas familias. Pese a ese contexto, Manta intenta encender su agenda. El feriado coincide con el arranque del Festival Mundial del Atún, que tendrá su evento principal el 1 de mayo en la Plaza Cívica. Ese mismo día en Playita Mía habrá una competencia de esviscerado de pescado y el domingo se cierra con el evento gastronómico Cocina Atún. En paralelo, el despliegue de seguridad en Manabí apunta a sostener la actividad turística con 2.811 policías asignados a 27 playas y 35 balnearios de agua dulce, con el apoyo de 2.200 militares en los puntos de mayor afluencia. Y como tú lo habías indicado, Juan Carlos, nosotros nos encontramos en Manta, en la zona de Barbasquillo. Y hay una inquietud por parte de quienes visitarán esta ciudad, y es que este cantón manabita tuvo una crisis por la suspensión de la recolección de basura. El COE cantonal sesionó hoy, ya informó además que se ha pagado los saldos pendientes a los obreros. Y aquí nos acompaña Carlos Pacheco de la Dirección de Higiene. Los turistas que vengan a Manta encontrarán limpia la ciudad.
Claro que sí, Karen. Con el plan emergente que venimos ejecutando desde el primer día de la paralización, Manta ha recuperado su tema de la recolección de basura aproximadamente en un 60%. Cabe indicar que estamos ejecutando actualmente 20 rutas en la mañana, 20 rutas en la tarde, noche y 10 rutas en la noche madrugada, para que los turistas puedan encontrar en este feriado a Manta, la ciudad de Manta, limpia, como debe ser. Muchísimas gracias. Hasta esta hora lo que se nos ha reportado desde el sector hotelero es que las reservas ya abarcan un 75%. Aquello genera bastante expectativa. Volvemos a estudios, Juan Carlos. Un porcentaje importante de reservas. Gracias, Karen. Está hecha entonces la invitación para visitar las playas de Manta. Seguimos recorriendo otros lugares turísticos. Vamos ahora a Cuenca con Johnny Guambaña desde el Parque San Sebastián para conocer el panorama en la capital azuaya. Johnny, ¿cuál es la agenda para este feriado? Buenas noches, Juan Carlos. Y sí, bueno, acá la gente está bastante animada por el feriado que se viene a Cuenca, porque como recordamos y como hemos informado en días anteriores, Cuenca se ha convertido en la mejor ciudad de vida, con mejor calidad de vida para todo el Ecuador. Aquí la gente tiene mucho que visitar y además porque se trata de una ciudad segura, una ciudad que también tiene muy buena movilidad y también las vías están habilitadas. Les comentamos de que el principal evento, el tradicional que se ha generado para estos días, es el Festival de las Papas con Cuero. Este se desarrollará el día 2 de este mes y consistirá básicamente en un recorrido turístico por los diferentes mercados de la ciudad de Cuenca, incluyendo, por ejemplo, la plataforma de Narancay el 10 de agosto, el 9 de octubre, 27 de febrero, entre otros, en los cuales la gente podrá visitar y degustar de este platillo típico que son las papas con cuero. La ciudad se encuentra aquí totalmente lista. Hay más de 1000 plazas de hoteles acá en la ciudad de Cuenca y la expectativa también es que este tema se dé con total seguridad, con total calma, pero que la gente venga. En cuanto a las vías, les comentamos de que estas están parcialmente habilitadas y la gente puede venir con toda tranquilidad. La Cuenca Molleturo, por ejemplo, la Girón Pasaje, están listas para que la gente nos visite acá y disfrute de lo que tiene Cuenca. No únicamente eventos programados, sino también la ciudad en sí. Gracias, Johnny, por mostrarnos cómo se prepara entonces Cuenca para este feriado y también a Karen Ceballos, que hace unos minutos nos contaba cómo está el panorama en Manta. Y precisamente reiterar, amigos, que el toque de queda anunciado por el gobierno en este contexto comenzará al finalizar este largo feriado el domingo 3 de mayo a partir de las 11 de la noche para que lo tengan en cuenta al momento de retornar a sus hogares. El éxodo turístico empezará en pocas horas, principalmente hacia las playas y la sierra, pero en Orellana hay un destino turístico especial a considerar. Se trata de la experiencia Sacha Ñambi, un recorrido que combina naturaleza, gastronomía y tradiciones amazónicas. Al amanecer, una luz suave enciende el río Napo y con ese reflejo arranca este recorrido. En Alta Florencia, Cantón Aguarico, en Orellana, 200 habitantes quichuas abren las puertas de su territorio para mostrar cómo se vive la experiencia Sacha Ñambi. El visitante no llega a mirar, llega a compartir. Camina por senderos donde brotan flores silvestres, escucha a las aves chachalacas y avanza hasta un ceibo de 400 años. Luego el trayecto continúa por agua. Durante 2 horas la navegación por los ríos Aguarico y Yasuní conduce hasta la laguna del río Braga. Desde arriba, con apoyo de dron, se revela uno de sus habitantes más imponentes, una anaconda. Luego llega el turno de los sabores amazónicos. 3 chefs preparan maitos de tilapia, cremas de papaya y mermelada de carambola, productos que nacen en la chacra. Y otros productos, el arroz mismo, es de aquí, producido aquí. El 70% estamos ofreciendo de aquí. Al día siguiente, el recorrido se extiende hasta Nuevo Rocafuerte. Allí la tienda Sachamaki reúne cerca de 500 piezas, entre collares, pulseras y aretes, hechos con semillas y fibras de chambira y pita. La jornada cierra junto al río, con una fogata donde la piraña se asa sobre las brasas y la chicha de yuca acompaña. La música quichua marca el paso mientras un chamán realiza limpias con tabaco y ayahuasca. No es espectáculo, es convivencia.
En 2022, Sacha Ñambi fue reconocida por la Organización Mundial del Turismo como una de las mejores aldeas turísticas del mundo. Un título que aquí se vive en cada recorrido. Bueno, otra opción para disfrutar en estos 4 días de feriado. Amigos, gracias por su sintonía y confianza de siempre. En ecuavisa.com y Ecuavisa Play le ofrecemos información relacionada a los servicios que se mantendrán en el feriado y también sobre el toque de queda que inicia este domingo a las 11 de la noche. Así es, Andrea, y gracias también por habernos acompañado. Amigos, Televistazo vuelve mañana en su emisión de las 7 de la noche y también atentos a las redes sociales de Ecuavisa porque vamos a actualizar la información que se vaya generando en estos días. Buenas noches y feliz feriado.